Bien, pues bienvenidos a otra clase presencial virtual y en este caso continuamos con la Segunda Guerra Mundial y vamos ya con la Organización de la Paz. ¿Cómo acaba esta Segunda Guerra Mundial, no? Bien, aquí encontramos una imagen que define muy bien esta situación, ¿no? Con tres mandatarios que creo que os suenan bastante y que conocéis, ¿no? Vamos a ello. Bien, ya en el 41, los aliados, a medida que están transcurriendo los acontecimientos, van a discutir una serie de medidas sobre qué va a suceder después de esta guerra tan grande. Van a hacer, por ejemplo, la conferencia de Teherán en 1943, en la cual ya Stalin empezó a hablar sobre la cuestión de Polonia, cuestión territorial. Winston Churchill empezó ya a hablar sobre la parte de Alemania, etcétera, y demás, ¿no? Bien, en esta primera conferencia podéis ver a Stalin, podéis ver a Churchill y podéis ver a Roosevelt, los tres presidentes, y se hace la primera conferencia de paz en el 45, en la conferencia de Yalta. Se hace en Crimea y básicamente los acuerdos que se van a llevar a cabo es que se va a dividir Alemania en 4 zonas de ocupación, bueno, una serie de zonas de ocupación en función de los bloques aliados, ¿no? Para que no vuelva a suceder lo mismo, para que no vuelva a haber un mandatario como Hitler, ¿no? En el poder. Y va a empezar a haber una comisión que va a investigar qué indemnizaciones de guerra tiene que pagar Alemania para saldar esta Segunda Guerra Mundial. Sabéis que la Primera Guerra Mundial tiene que pagar unas indemnizaciones que se acordó en el Tratado de Versalles y que no se llegaron a saldar del todo. Pero bueno, se van a intentar hacer esto, ¿no? En esta conferencia de Yalta, Stalin admitió y dijo que su interés que tenía sobre los países bálticos y el este de Polonia. De hecho, se lo anexionó a la URSS y a cambio dio como el juramento de que en la parte este de Polonia, esa parte que pertenecía a Stalin, que Hitler arrebató, por así decirlo, en ese momento de la guerra, pues básicamente dijo que ahí va a celebrar como unas elecciones democráticas. Pensad que estos dos mandatarios son democráticos y él es comunista. Ya tenemos como un medio enemigo, ¿no? Por así decirlo. Bien, la siguiente conferencia es la conferencia de Potsdam. En la conferencia de Potsdam no está Winston Churchill ya, está Clement Attlee por parte de Inglaterra. Por parte de Estados Unidos está ya el nuevo presidente, que es Truman. Ya sabemos lo de la bomba de Hiroshima, Nagasaki y demás. Y os he puesto aquí una foto de Roosevelt porque se parecen, tienen un pequeño aire. Entonces, para que no os confundáis, Roosevelt no está, ¿vale? Está ya Truman, Harry Truman. Y Stalin, que continúa. En Potsdam se va a dividir Alemania ya en 4 zonas de verdad. Una zona para Estados Unidos, otra zona para la URSS, otra zona para Gran Bretaña y otra zona para Francia. Estas 4 zonas, evidentemente, se dividen entre quiénes, entre los vencedores, el bloque de los aliados que ha ganado la guerra. Berlín era el centro neurálgico. Hace poco hablábamos en clase, ¿no? Que Berlín era injusto, ¿no? El que le tocaba a Berlín le tocaba el premio gordo. Pues Berlín también lo van a dividir en esas 4 zonas. El objetivo principal de esta conferencia fue la desnazificación, es decir, intentar quitar todo vestigio del nazismo, y se celebraron los juicios de Nuremberg, que no vamos a estudiar este año en cuarto, sino que ya en bachillerato, y que se condenarán a una serie de mandatarios del régimen nazi, y ahí se hablará una serie de cosas que sacaron pruebas y demás, ¿no? Ahí es cuando habló la filósofa que os dije, Hannah Arendt, ¿no? Que estuvo en uno de los juicios, sí que entendió, bueno, aportó una parte sobre la escala de valores y la ética mundial que hay que empezar a tener, ¿no? Se habla también de reparaciones de guerra y van a concretar las fronteras también de Polonia y van a hacer una serie de cambios territoriales que ahora vamos a ver en un mapa, ¿vale? Bien, la última conferencia que se va a celebrar es la conferencia de París en el 56 y en el 47. Va a haber diferentes. Perdón, 56 y 57, no 47. Disculpad, es una rata. Y se va a restablecer un poco el mapa europeo. Se van a resolver algunos conflictos territoriales que quedan pendientes. Y los aliados van a hablar y a llegar a acercarse a aquellas potencias o aquellos países que apoyaron o que de alguna manera se relacionaron con el régimen nazi, como son Italia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y Finlandia, como ya sabíamos, ¿no?
Las conferencias más relevantes son las de Yalta y las de Potsdam. Vale, las de París es posterior, pero bueno, ¿qué es eso? Bien, pero ¿cuál es la consecuencia principal para la paz? La conferencia de San Francisco de junio del 45, en el cual se crea la ONU. La ONU la van a crear 50 países que van a redactar una carta fundacional. Los objetivos principales de la ONU van a ser mantener la paz y la seguridad internacional. Es decir, se comprometen a no luchar, sino solucionar los conflictos de forma pacífica. Por otro lado, la libre determinación de los pueblos, el tema de las colonias, ¿no? Que no dependan, que no existan ya las colonias, sino que se determine cada pueblo, cada nación. Defensa de derechos de la persona, esta alude al holocausto. No diferenciar legalmente personas por sexo, por raza, edad, religión, etc. Luego, cooperación entre pueblos, que se hagan cooperación para que haya ayudas mutuas, que antes de llegar a una crisis económica mundial haya algún tipo de ayuda, ¿no? Bien, en este momento vais a entender perfectamente el funcionamiento de la ONU, porque sabéis la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que ha tenido. Tenéis que tener muy presente quién ha ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo se articula la ONU? La ONU se articula en una asamblea. En la asamblea van los 50 países. En esta asamblea se va a decidir. Van a llevar a cabo una serie de propuestas y ahí se deciden y se hacen grupos de trabajo. Por otro lado, esta asamblea general tiene una secretaría general, ¿vale? Un consejo de tutela. Esta imagen está en el libro, podéis verla o desde aquí. Para los territorios que no tienen soberanía propia, para ayudar a que se desarrollen y demás, el Consejo Económico y Social y el Tribunal de Justicia. Tiene una serie de programas como es la ACNUR, como es el UNICEF, etcétera, ¿no? Luego, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional de Trabajadores, la UNESCO y demás. Es decir, agencias especializadas, como estáis viendo, la Organización Internacional de Trabajadores responde a esa necesidad de crear de los sindicatos, ¿no? Es decir, ya como que todo se articula de forma internacional. Pero voy a destacar la figura del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad son los encargados de asegurar la paz y en origen están compuestos por 11 miembros. Pero hay unos miembros que son provisionales, es decir, que se van rotando, y unos miembros que son permanentes. Esos miembros permanentes coinciden con países del bloque aliado, es decir, son Estados Unidos, la URSS, Reino Unido, Francia y en este caso también China. Estos países tienen derecho a veto. Los 50 de aquí no. El resto de los miembros de aquí no. Solo estos 5. Estos 5 en el Consejo de Seguridad pueden vetar cualquier tipo de decisión de la Asamblea General. Y el resto puede hacer recomendaciones. Y esto quiero que os quede claro. ¿Por qué? Porque la Carta de Naciones Unidas te dice que el objetivo es mantener la paz. El objetivo es fomentar las relaciones entre las naciones, entre el respeto, la cooperación, cooperar internacionalmente, servir como un centro que armonice los intereses comunes, gestionar una convivencia, como hacemos en el colegio. Pero te dice que la organización de los miembros procederán sobre los principios. Y es que te dice que los miembros, la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Sinceramente, os lanzo una reflexión. Si la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, explicadme por qué hay 5 de ellos que tienen veto y el resto no. Entonces, no es una crítica, sino es una reflexión que os lanzo, ¿no? Exactamente por qué. ¿Por qué ellos tienen ese privilegio, otros no, etcétera, ¿no? Bien, mirad, aquí tenéis la división del territorio. Estos mapas podéis adjuntarlos como mapas de consecuencias para que se vea bien, ¿vale? Y mirad, esto es el mapa en el 14, en la Primera Guerra Mundial, para empezar. Esto es cómo acaba, ¿vale? Fijaos el cambio de país, Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán, Bulgaria, Serbia y demás. Esto se sigue manteniendo, pero mirad, aquí está ya Polonia, Checoslovaquia, Austria y demás, ¿no? Estos mapas tenéis que tenerlos en cuenta. Y luego, mirad cómo acaba después de la Segunda Guerra Mundial. Ay, perdón. Aquí lo tenéis. Con Alemania dividido, Berlín dividido también, Polonia también está siendo dividida, por así decirlo. Estos países que están ya casi fuera de la URSS también. Bueno, están anexionados por la URSS, pero que se irán poco a poco, ya veréis. Y esas cosas, ¿no? Bien, dentro de las consecuencias no podríamos dejar de nombrar unas que están en el libro, ¿vale? Que son las consecuencias de la guerra. Entonces, son muy sencillas y lo he subrayado, lo explico por encima, otros ya tomáis los apuntes, ¿no? Entonces, la primera consecuencia, sabéis, el esquema tiene que ser, primero,
poner las pérdidas humanas, otra consecuencia es efectos morales, otra consecuencia es económica y cambio políticos y territoriales. Son 4. Entonces, la primera, básicamente 60 millones de muertos, más de 60 millones. Alrededor de 3 millones de personas desaparecidas. Evidentemente por el tema del holocausto y por muchos más temas. Se provocó grandes desplazamientos de población, porque evidentemente cuando se liberan prisioneros o cuando se liberan personas, y además en este caso, con esa deshumanización tan grande que hubo, que la gente no tenía ni nacionalidad ni nada, casi, o no sabía ni quién era, ni documentos, pues muchas personas, se calcula que 40 millones de personas en el 45, buscaban en Europa un lugar en el que vivir. Porque entonces, claro, esa gestión de personas es muy complicada, o sea, es muy difícil. Aquí tienes las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo. Y luego vamos con los efectos morales. Como hemos hablado en el vídeo del Holocausto, los supervivientes van a sufrir un trauma porque van a ser conscientes de lo que el ser humano, en esta guerra se va a ser consciente de lo que el ser humano es capaz de hacer. Hasta ahora sabía que el ser humano era cruel, pero no sabía que podía llegar a tanta crueldad. Entonces es como una decepción global, es la que tienen, ¿no? Los valores éticos se cuestionan. Todos los valores que tenían ya se cuestionan, porque claro, después de las bombas de las bombas de los nazis, las aviaciones y demás, los campos de exterminio, las bombas de los aliados, en Berlín, en las ciudades, en Dresde, acordaros, las masacres en China y en Japón, y luego encima las bombas de Hiroshima y Nagasaki, todo esto no deja a ningún títere no deja a ninguna persona que sea inocente, por así decirlo, ¿no? Aquí todo el mundo tiró una bomba, hizo algo horrible. Entonces, esto llevó a que se cuestionaran este tipo de cosas, ¿no? Afortunadamente, pues de todo esto se va saliendo, pero evidentemente tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar esta etapa, es muy importante. Y aparece el concepto jurídico de crimen contra la humanidad. Y ese concepto jurídico es muy relevante. Consecuencias económicas, básicamente es que la comunicación en Europa había desaparecido por completo, estaba todo destruido después de los bombardeos, petróleo e industria no existía, por así decirlo. Pero ¿quién tenía de todo? Estados Unidos. Estados Unidos saldría victorioso y con dinero de la Primera Guerra Mundial, pues de la Segunda también. Y porque proporciona armamento, pues como la otra guerra, igual. Y es una potencia, en ese momento ya se marca fuerte como potencia industrial y financiera. Si antes podría ser Alemania y demás, ahora ya es Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Que ellos están viendo que se puede producir otro crack del 29, por así decirlo, porque están en la misma situación con prosperidad económica. Pero para ello, en el 44 van a crear en Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, que va a ser el Banco Mundial. Es decir, dos organismos que van a intentar ayudar a configurar el sistema económico mundial. No va a ser un país el que lo haga, va a ser un organismo internacional, con dinero de todos los países. De tal forma que eso lo que hace es desvincular a Estados Unidos un poco y lo que hace es que controlar un poco la economía de Estados Unidos, por así decirlo. Y luego cambios políticos y territoriales. Importante, la hegemonía política pasó a manos por un lado, de Estados Unidos y por otro lado, de la URSS. Esas dos potencias, por así decirlo, van a ser como las nuevas potencias mundiales. Esta situación se va a generar la necesidad de intentar unificar Europa, de que Europa se una, ¿no? Que ya surgirá más adelante una serie de acuerdos que ya conocéis. Pero las relaciones entre Estados Unidos y la URSS van a empezar a ser un poco tensas. Y comenzará, después de esto, la Guerra Fría. Que ya veremos que es otro tema y ya veremos en qué consiste y acabaríamos ya el temario con esta guerra, ¿no? Más o menos. Y se va a restablecer la democracia parlamentaria en diferentes lugares, el sistema económico capitalista en la parte de Europa occidental. ¿Vale? En la parte de Europa occidental, sistema capitalista y democracia parlamentaria. En Europa oriental se van a imponer las democracias populares, que básicamente consisten en dictaduras comunistas bajo el influjo de la URSS. Es decir, que en la Europa occidental, la democracia parlamentarista, el sistema económico capitalista, viene por el influjo de Estados Unidos. Por eso tenemos otra vez dos bandos muy potentes que están enfrentados y esta vez de forma ideológica. Pues bien, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Este ha sido más corto, como ya habéis visto. Y nada, en el aula me preguntéis cualquier duda. Un saludo.